preámbulo, entramos entonces ya al desarrollo de los ejercicios. ¿Logran ver la presentación, verdad? Profe. Ok. Primer ejercicio, tenemos 5 minutos para resolverlo. Si no nos sale, tenemos que hacer, o sea, tenemos que consultar. Yo les voy a pasar el resuelto pasado los 5 minutos. Como les digo, empezamos de lo más básico que podemos tener. Un cuerpo de 490 newtons se encuentra suspendido del techo por medio de dos cuerdas como se ve en la figura. Determinar el valor de la tensión en cada una de ellas si la resultante es cero. Hasta y 45 para resolver este ejercicio. La magnitud de las tensiones T1 y T2 asumiendo que la resultante es cero. Otros 5 minutos. 48 hasta siempre que la teoría ya se haya desarrollado y se haya planteado los primeros ejercicios, en la siguiente clase que nos toque a nosotros, si es desarrollo de ejercicios, vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer que ustedes resuelvan como si estuviéramos en clase y me pregunten si consideran que necesitan hacer alguna consulta. A ver si nos ayuda un poco más. ¿O qué les parece? Es algo que se me ocurrió nomás últimamente porque de repente uno hace las presentaciones y no sabemos si ustedes realmente están entendiendo o no. Yo creo que puede ser válido este método si es que, pero obviamente es algo que debemos también consensuar juntos, ¿verdad?
¿O qué les parece? No me dicen nada. A mí me parece bien, profe. A mí me parece bien la idea, profe. A mí también, Por mí profe. también está bien. A mí, Pero para que funcione de verdad, ustedes del otro lado deben estar preguntando, ¿sí? No importa que parezca tonto, no importa que de repente el otro dijo que ya le salió y ya entendió, ¿sí? Sí, profe. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Como siempre, haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Voy a pasar rápido y ustedes me dicen si en alguna parte se fueron trancando. Como la resultante es 0, entonces las dos componentes de la resultante debe ser 0. Esto nos da que T2 menos T1x es igual a 0 y T1x es T1 por coseno de 30. Aquí está lo que preguntó el compañero hace rato, ¿verdad? Podíamos haber usado el 60 aquí, ¿verdad? Por alternos internos, o bien usamos el 30 que es el complemento de ese ángulo. ¿Sí? Cualquiera de los teoremas de la geometría que ustedes están estudiando les puede ser útil para determinar los ángulos. ¿Sí? Si está bien determinado, en física no importa cuál de ellos ustedes lo utilicen. T2 es igual entonces a T1 por coseno de 30. Ahí tenemos una ecuación, luego utilizamos la otra componente de la resultante, igualamos a 0 con la misma forma, T1i menos W igual a 0, nos da T1 por seno de 30 menos W igual a 0, y esto nos da un valor de T1 igual a 40 newton. Con este valor de T1 lo llevamos a la siguiente ecuación, que ya tenemos ahí planteado, y nos da un valor de 34,64 newton. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Salió o no salió? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿A vos te gustaría que dejemos con decimal el resultado o con raíz, por ejemplo, 20 raíz de 3, la tensión 2? O igual, Yo nunca probablemente cuando sea el resultado final, me da lo mismo, ¿sí? A mí me da lo mismo. La verdad de todo esto, chicos, es que problemas como esto no van a aparecer en el examen, nunca, ¿sí? Esto van a ser los calculitos auxiliares de lo que vamos a estar resolviendo más adelante con todo lo que vamos a ir teniendo. Entonces, cuanto más decimales ustedes lleven dentro del proceso de cálculo, más exacto va a ser su resultado. Y si ustedes ponen 40 raíz de 3, 20 raíz de 3, por ejemplo, van a ver que toman mucho más decimales, y cuando eso metan en una siguiente ecuación, va a ser mucho más exacto y preciso su resultado. ¿Ok? Pero cuando ya es el resultado final, da exactamente lo mismo. dale, profe, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Podemos avanzar? Ok, este es otro. Dice, en cada uno de los diagramas calcular la tensión de las cuerdas sabiendo que la resultante es 0, nuevamente. Hasta las 5.
Como siempre, se inicia con el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre lo tienen allí. Posteriormente descomponemos las componentes de cada una de las tensiones que estamos analizando. Luego hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, porque nos indica que la resultante es 0. Entonces nos queda TCX, llamándole TC a la tensión azul y TA a la tensión roja, ¿sí? TCX menos TAX. Eso implica que las componentes X de las dos tensiones son iguales. Reemplazando esas tensiones, esas componentes de las tensiones en función a la tensión y el ángulo, nos da la relación que hay directamente entre las dos tensiones, entre los módulos de las tensiones. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Nos queda de esta manera. Como sabemos el valor del peso, podemos reemplazar. Utilizamos la descomposición de la fuerza de las tensiones en sus componentes y sumamos e igualamos al peso y nos da una siguiente ecuación que relaciona las tensiones entre sí. De allí reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2 y allí vamos despejando el valor numérico que nos da 42,73 y en el otro nos da 36,11 newton. ¿Sí? Ejercicios de esta naturaleza hay incluso resueltos en la web, que llaman problemas pueden buscar un poquitito. Hay muchísimos de esta naturaleza, si es que por ahí alguien está teniendo dudas, es cuestión de práctica nada más. Tener bien claro el triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas en el momento de hacer la descomposición. ¿Les salió? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? Esto que es lo básico es fundamental, gente, que lo manejemos bien y que tratemos de hacer estas descomposiciones sin mucho cálculo ya, ¿sí? Que sea inmediato, que sepan ya ustedes que TCX es TC por en este caso coseno de 60 o por seno de 30, ¿sí? Que eso ya sea al mirar así, ustedes lo vean, ¿no? Que no tengan que estar haciendo cálculos escritos para que lo puedan hacer, sino tipo que mentalmente ya lo puedan ver. Y eso se consigue haciendo muchos ejercicios de esta naturaleza, ¿sí? Que por más básico que parezca, les puede dar mucha agilidad en la resolución de los ejercicios. La idea es que... Profe, entonces ya hacemos Sí, tipo cálculo auxiliar nomás ya. No hace exactamente. falta hacer todas las ecuaciones y eso. No hace falta, no nos interesa a nosotros eso, ¿sí? Cuando nosotros estemos haciendo parte de un ejercicio complejo, lo ideal es que ya lo hagan esto, que esto ya no sea, es como un 2 más 2 ya para nosotros, ¿sí? Que no vayan a hacer eso en un 2 más 2 ya ustedes no hacen en su calculadora, ¿verdad? O no deberían de por lo menos, ¿verdad? Entonces así también, que estos calculitos, estas descomposiciones de fuerza y demás, no sean la dificultad, ¿sí? Por eso estamos dando el tiempo que amerita para poder avanzar después con el resto sin tantas complicaciones. Porque en la siguiente clase ya entramos con la segunda condición de equilibrio, donde vamos a mezclar ya aparte de la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de momentos.
Y normalmente son barras inclinadas y demás en donde el uso de los ángulos y la descomposición de las fuerzas van a ser constantes, ¿sí? Y mi idea es que allí ya esta parte lo puedan hacer medio mentalmente, ¿sí? No el cálculo numérico, pero sí que vean ya que TCX es TC por coseno de 60, por ejemplo, ¿verdad? No sé si me explico. Sí, profe. Al cuerpo A, entrar en movimiento y B, moverse con movimiento rectilíneo uniforme. Hasta ahí 10. Profe, Sí, el movimiento rectilíneo uniforme cuando se trabaja con velocidad constante, ¿verdad? te escucho. Que, que el movimiento rectilíneo uniforme ahí se considera que la velocidad es constante, ¿verdad? No se te escuchó tu primera parte. No sé si podés volver a repetir, por favor. Bueno, profe, que si el segundo que dice moverse con movimiento rectilíneo uniforme Ujú. significa con velocidad constante. Decime vos. Sí, profe. Concepto de movimiento rectilíneo uniforme, como ya vimos o todavía no vimos cinemática. No, ¿verdad? Estoy un Ya poco. vimos, ya parece, profe. Sí, este ya es estática ya. Y nosotros ya empezamos con cinemática con ustedes. Sí. Ahí se acuerdan del concepto de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es aquel movimiento en el cual la velocidad permanece constante. Y si la velocidad es constante, el sistema se encuentra en equilibrio. Recuerden que un cuerpo está en equilibrio si es que no se mueve o si se mueve, lo hace con velocidad constante. ¿Sí? Demasiado ya les quiero mostrar mi presentación antes de tiempo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como siempre? El diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que vamos a tener un cuerpo que está
reposando sobre una superficie horizontal, por lo tanto va a haber una reacción de la superficie de apoyo que va a ser la fuerza normal, que va a ser perpendicular a la superficie de apoyo. Vamos a tener el peso, ¿sí? El peso W. Vamos a tener la fuerza F, que nos dice que está aplicado, ¿sí? Calcula la fuerza, la intensidad de la fuerza F paralela al plano, dice, entonces sabemos que es horizontal, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento que sabemos que aparece cuando tratamos de deslizar dos cuerpos entre sí. En este caso, esta fuerza va a tratar de que se mueva este bloque, entonces como hay cierta porosidad aquí, va a hacer que aparezca esta fuerza que se opone al movimiento. A esta fuerza le llamamos fuerza de rozamiento. Entonces, estos conceptos son conceptos que nosotros sabemos y que nos permite graficar este diagrama. Evidentemente el diagrama en este caso no formaba parte del ejercicio, formaba ya parte de la interpretación. Todos los conocimientos que nosotros tuvimos anteriormente nos permite hacer este diagrama. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? El coeficiente de rozamiento cinético, el coeficiente de rozamiento estático y el peso. Que es como desarrollamos, nos dice que para que inicie el movimiento. Entonces, como nos pide para que se inicie el movimiento, sabemos que estamos en una situación de movimiento inminente que aún lo consideramos estática, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Nos permite escribir que fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. Nosotros sabemos que para que inicie el movimiento, esa fuerza de rozamiento debe superar la fuerza de rozamiento máximo, que es igual a mu sub S por la normal. Para determinar el valor de la normal, hacemos la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, que es W menos la normal. De ahí sabemos que la normal es igual a 200 newton, que en este caso es igual al peso. Estos son los cálculos de los cuales yo les hablo, que después ya no hace falta hacer. Al ver ustedes un sistema como este, ya saben que la normal es igual al peso, pero no siempre. Conceptualmente no son iguales. En este caso en particular, al mirar así este gráfico, nos damos cuenta que es igual a 0. Pero el concepto no es que la normal es igual al peso, ¿ok? La normal es igual a la sumatoria de fuerzas que resulta de la acción de este bloque y todas las fuerzas que actúan sobre la superficie. La normal va a reaccionar con una fuerza, ¿sí? Como una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo. Si acá teníamos una fuerza, si esta fuerza tenía una componente, la normal iba a variar, si tenía una componente en el eje Y. Pero al mirar así nos damos cuenta que la normal es igual al peso. De repente ya no es necesario hacer este cálculo, ustedes ya podrían escribir normalmente esto, que la fuerza de rozamiento máximo es 0,4 por 200 newton, ¿sí? Tenemos que aclarar que esta fuerza, falta aclarar aquí, que esta fuerza es la fuerza de rozamiento máximo en realidad, ¿sí? Y de ahí vemos que la fuerza mínima que yo requiero para iniciar el movimiento es 80 newton, ¿sí? Después me dice cuál es la fuerza que yo requiero para que esto se mantenga moviéndose con velocidad constante. Cuando está en movimiento, nuestra fuerza de rozamiento se vuelve fuerza de rozamiento cinético. Y eso es igual a mu sub K por la normal. Entonces va a ser 0,3 por 200 y es igual a 60 newton. Con esto nos damos cuenta que la fuerza requerida para iniciar el movimiento es mayor a la fuerza requerida para mantener el cuerpo en movimiento, ¿sí? Y lo que es importante que entendamos es el concepto de fuerza de rozamiento máximo. ¿Cuándo se da? Cuando el movimiento es inminente o está a punto de producirse, ¿sí? ¿Consultas? No, profe. Ok. Acá invertimos el problema.
Y dice, para iniciar el movimiento de un cuerpo de 10 kilogramos de masa apoyado sobre un plano horizontal se necesita una fuerza mínima de 60 newton. Ahora, para mantener el cuerpo en movimiento uniforme es necesario aplicar al bloque una fuerza de 50 newton. Determinar los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre el cuerpo y el plano. Es el mismo ejercicio con otros valores numéricos y lo que nos pide es que con estos datos de la fuerza mínima para mover más la fuerza necesaria para mantener el movimiento con la masa del bloque, con estos datos nosotros seamos capaces de determinar el valor del coeficiente de rozamiento. Mismísimo procedimiento, ¿sí? Pero lo que debemos saber es que la fuerza mínima para iniciar el movimiento, en este caso, es igual a la fuerza de rozamiento máximo. Reitero, esto no es general, esto depende de esta fuerza, tiene que superar la fuerza de rozamiento máximo, pero si acá teníamos otras 2, 3 fuerzas, esta fuerza iba a ser resultado de esa sumatoria, igualando esta fuerza al valor máximo posible, para poder determinar el valor mínimo de la fuerza. ¿Sí? Entonces, con eso sacamos que mu sub S es 0,61 y luego la fuerza mínima para mantener en movimiento es de 50 newton y otra vez aplicamos el concepto que en este caso nuestra fuerza de rozamiento va a ser igual a mu sub K por la normal y de ahí despejamos mu sub K. Esto nos da un valor de 0,51. Y como se dan cuenta, siempre, casi siempre, en todos los casos, como también se pueden fijar en las tablas de los coeficientes de rozamiento, el mu sub K suele ser menor al mu sub S. Por eso es mucho más fácil mover un cuerpo, mantener en movimiento un cuerpo una vez que ya inició el movimiento y la mayor fuerza se requiere en el momento de iniciar el movimiento. ¿Sí? Y eso se van a dar cuenta ustedes cuando empujan algo pesado, ¿sí? Cuando va a empezar a moverse es donde más pesado se vuelve. Cuando ya se movió, pareciera que nos es más fácil mantenerlo en movimiento. ¿Consultas? No, profe. Bueno, entonces este ejercicio es similar a lo que ya desarrollaron para ver si no hay dudas en el sistema indicado, donde las poleas son ideales y permanecen en reposo gracias a la fuerza de rozamiento entre el cuerpo M2, cuya masa es de 10 kilogramos, y la superficie de apoyo, determinar el valor de la fuerza de rozamiento, sabiendo que M1 es 4 kilogramos, M3 es 6 kilogramos y la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. 4 minutitos para resolver este porque tienen uno bastante parecido ya resuelto el lunes.
Bueno, los datos del problema son la masa, las masas, en realidad, la gravedad. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Como siempre, el diagrama de cuerpo libre de los tres bloques, ¿sí? Si vemos el bloque de masa 1, vemos que esta tensión es igual al peso. Miramos la masa 3, esta tensión es igual al peso, entonces ya tenemos ya tensión 2 es igual al peso de la masa 3 y la tensión 1 es igual al peso de la masa 1. Estas son las cosas que quiero que ya lo vean sin necesidad de hacer estos cálculos, ¿sí? Yo les pongo acá para que ustedes sepan de dónde sale, pero ya quisiera que lo vean así inmediatamente y vean ya el diagrama de M2, T1, T2 normal y el peso, ¿sí? Y de ahí sumatoria de fuerzas en I igual a 0 nos da la normal 2 es M2 por G, ¿verdad? Y si entonces esto tampoco ya hace falta que vean, si ustedes miran así ya pueden saber que esta normal es igual al peso. Ya tienen que saber que aquí aparece una fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento siempre se va a oponer al movimiento, hacia dónde va a tender a caer este bloque. Y miramos el peso de M3 es mayor al peso de M1, entonces si se va a desplazar, se va a desplazar hacia acá. Por eso es que graficamos la fuerza, no se graficó en este caso, pero había que graficar la fuerza de rozamiento en este sentido, pero nosotros al mirar este gráfico, al ver, ya podemos inmediatamente plantear esta ecuación. T1 más la fuerza de rozamiento es igual a T2. De todo este ejercicio, de todo este sistema, el único cálculo que había que hacer ya es esta que tenemos aquí. El resto ya podríamos determinarlo medio mentalmente, ¿sí? Bueno, el ejercicio 7 dice dos bloques de masa M igual a 10 kilogramos y M mayúscula igual a 15 kilogramos. Me frenan nomás si tienen alguna consulta, ¿sí? Apoyan en un plano inclinado con un ángulo de 60 grados como se muestra en la figura. Si la superficie del plano es lisa, determinar el valor de la fuerza F paralela al plano, tal que aplicada al bloque de masa M haga permanecer en reposo al sistema. La reacción normal de cada bloque, la reacción normal que actúa sobre cada bloque y la fuerza que ejercen los bloques entre sí.
Bueno, sí o sí ya quiere mostrarles mi presentación, no quiere esperar. ¿Qué tenemos que hacer, gente, siempre? Lo primero. Diagrama. Diagrama de cuerpo libre. Les va a parecer tonto incluso la repetición que hago a eso, pero es fundamental, gente, para que ustedes se ubiquen en el problema, ¿sí? No hace falta que el diagrama sea muy lindo precisamente, pero que esté bien definido las fuerzas que actúan sobre el bloque. En este caso tomamos la masa M y cuáles son las fuerzas que actúan allí. La fuerza F, que evidentemente está graficada aquí, es una fuerza externa, va a actuar su peso, va a actuar la normal, son cosas que siempre van a aparecer, la normal y el peso. Y en este caso, como esta masa está actuando sobre este bloque reacciona sobre esta masa, le llamamos R1, ¿sí? Luego vamos a tener el diagrama del otro cuerpo, es la masa mayor. Vamos a tener la normal y su peso, que sí o sí existen. Si está apoyado por algo, aparece la normal siempre. No es como el caso del rozamiento que aparece solo en caso de que tratemos de deslizar un cuerpo sobre otro, ¿sí? Y como M1 actúa sobre él, también se grafica acá la misma reacción que tenemos aquí, pero de sentido contrario, aplicando aquí la ley de acción y reacción, ¿sí? Con este diagrama bien hecho, ya después es una sumatoria de un planteamiento de dos ecuaciones sencillas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, hacemos para ambos gráficos, vamos a tener que es igual a F menos R1 igual a menos, acá como les decía, menos W por seno de tita, ¿sí? Porque tita lo tenemos aquí en este caso. Y si nosotros miramos este gráfico, la sumatoria de fuerzas en X nos da R1 menos menos W2 por el seno de tita, ¿sí? Tenemos las dos ecuaciones planteadas para la sumatoria de fuerzas en X, tanto para este como para este. Entonces, de ahí sacamos que R1 es 127,3 newton. Aquí tenemos la respuesta C. Después nos dice el valor de la fuerza F. Entonces, venimos aquí con este valor de R1, ya podemos determinar el valor de F directamente, diciendo que es esa R1 más 10 por 9,8 por seno de 60. Y ahí tenemos 212,17 newton. Y también nos pide los valores de las dos normales. Y aquí viene lo que les venía diciendo. En este caso, las normales no son iguales al peso. ¿Por qué? Porque la normal es perpendicular a la superficie y el peso en este caso siempre va a ser vertical. Esta fuerza normal resulta de la sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Por qué en I igualamos a 0 también? Porque tampoco se produce un movimiento en esta dirección, ¿sí? Y en esta dirección sí se produce con velocidad constante. Entonces, ¿por qué? Porque nos dice que el sistema está en equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué no pusimos la fuerza de rozamiento? Porque acá nos aclara que la superficie es lisa, entonces asumimos que no hay rozamiento. Si esta superficie no hubiese sido lisa y nos hubiera dado unos coeficientes de rozamiento, entonces hubiésemos graficado esas fuerzas de rozamiento siempre opuestas al movimiento, ¿sí? Y ahí no sabríamos nosotros si este cuerpo iba a subir o iba a bajar a consecuencia de esta fuerza aplicada y los pesos, ¿verdad? Entonces nosotros asumimos una dirección de la fuerza de rozamiento y vemos si su resultado nos da positivo o negativo. Y ahí nos vamos a dar cuenta si nos hemos equivocado o no en la primera suposición de si los cuerpos suben o los cuerpos bajan, ¿sí? Entonces de aquí sacamos que la normal 1 es W por el coseno de tita y que la normal 2 es W2 por coseno de tita. Y de ahí determinamos sus valores numéricos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y por último,
tenemos este ejercicio donde dice que el bloque A de peso W se desliza hacia abajo con una velocidad constante sobre un plano inclinado cuya pendiente es de 37 grados, mientras que la tabla B, también de peso W, descansa sobre la parte superior de A. La tabla está unida mediante una cuerda al punto más alto del plano. Dibujar el diagrama de cuerpo libre de A. Si el coeficiente de rozamiento cinético de todas las superficies es el mismo, determinar su valor. Por favor, si pueden tratar de graficar los diagramas. Bueno, el primer diagrama del bloque B tendríamos de esta manera. Si le miramos al bloque B y le giramos, vamos a tener la normal en B, la tensión, la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y el peso de B. Y aquí después vamos a ver las ecuaciones. Primero quiero que veamos el diagrama. El bloque A, vamos a tener la fuerza de rozamiento 1, que va a ser el que vamos a tener aquí. La fuerza de rozamiento 2. Mi vecino están con todo. La normal en A, ¿sí? La normal en B y el peso de A. ¿Se dan cuenta ustedes que el bloque A va a tratar de bajar, ¿verdad? Por lo tanto, el rozamiento, tanto aquí como aquí, tienen este sentido. Pero si nosotros le miramos a B, para B la tendencia es a que suba. Entonces la fuerza de rozamiento en B es hacia abajo. Pero esta fuerza de rozamiento es exactamente la misma que esta fuerza de rozamiento. Solamente que actúan sobre los cuerpos en sentidos contrarios. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, ¿por qué Sí. se coloca 2 veces la fuerza? Porque actúan sobre dos cuerpos diferentes, ¿sí? Y vos cuando haces tu diagrama de cuerpo libre, haces el gráfico de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estás considerando. Lo mismo que hicimos aquí, en ¿verdad? La misma R1, que es la acción de M sobre M mayúscula sobre M minúscula, es la que M minúscula ejerce sobre M mayúscula, pero en sentido contrario. La misma R son el mismo valor numérico, pero están actuando sobre cuerpos diferentes y en sentidos diferentes. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? El mismo roce que sufre A, sufre B, acá mirándole, ¿verdad? Mismo rozamiento, solo que para B trata de atajarle para que no suba y en A trata de atajarle para que no baje. Porque recuerden que la fuerza de rozamiento siempre trata de oponerse al movimiento. ¿Nos entendemos? Sí, profe. Profe, ¿por qué el bloque B tiende a subir? Porque esta tensión, ¿sí? Está trabajando aquí y lo que va a hacer es como que la tendencia, si es que no existiese nada, esta tensión le iba a tratar de alzar, ¿verdad?
Y acá, sin embargo, está sujeto a su peso que va a tender a bajarle. Pero no sube, ¿por qué? Porque este bloque le está atajando. ¿Ok? En realidad lo que impide los movimientos son los rozamientos, tanto este rozamiento como este rozamiento. El rozamiento que hay acá como el rozamiento que hay acá. Entonces, sumatoria de fuerzas en I igual a 0 para este bloque nos permite escribir que la normal en B es WB por coseno de 37. Estas son las cosas que ya no hace falta calcular, ¿sí? Ustedes ya lo pueden escribir inmediatamente al mirar el gráfico. Por eso es fundamental que se tomen su tiempo en hacer estos gráficos. Después los cálculos, algunos de ellos ya pueden no hacerlo. De aquí tenemos que la normal en A es la normal en B más WA por coseno de 37. Como esos son datos que ya más o menos tenemos todo, ¿sí? Por lo menos literalmente, normal en A es 2W coseno de 37. Luego aplicamos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 para ambos bloques, ¿sí? Y determinamos el valor del coeficiente de rozamiento que nos está pidiendo. Como nos dice que ambos son iguales, ¿sí? En realidad nos dice que se mueve en este caso, chicos, disculpen. Si el coeficiente de rozamiento es cinético de la superficie, o sea que sí se está produciendo ese movimiento, pero en equilibrio, ¿sí? ¿Está? ¿Qué quiero que hagan a partir de ahora? Quiero que vayan otra vez a los mismos ejercicios que estuvieron desarrollando con el ingeniero Parisi, que son ya ejercicios más complejos. Agarren, copien el enunciado y no miren la resolución. Y con esto que hicieron hoy deben poder resolver esos ejercicios ya sin muchas dificultades, ¿sí? Entonces ahora la tarea es, agarren esos ejercicios resueltos primero, vuelvan a resolver ustedes sin mirar la resolución y posteriormente pasen a los ejercicios propuestos que les dejó él unos cuantos allí. Yo creo que con todo esto ya deberían de poder. Después recuerden que tienen su libro, ¿sí? En donde hay muchísimos ejercicios, practiquen lo más que puedan, porque los ejercicios desde la siguiente clase ya se vuelven más complejos y es muy importante que esta parte no sea un problema para ustedes. ¿Sí? ¿Ok? Dale, profe. Ok, profe. Bueno, estudien mucho, gente. Cuanto más ejercicios hagan, esta materia se vuelve más fácil.